Qué gusto de saludarles una vez más. El Señor les bendiga. Estamos de nuevo por este canal. Eh, yo espero que todos estén bien y que no haya situaciones complicadas en la familia. Esto de las pandemias simplemente ha sido una dinámica un poco compleja, por la cual temor ha sido puesto en muchos corazones. Yo confío en que el Señor ponga así como eh, el querer, el hacer su buena voluntad en la vida de muchos de ustedes. Confiamos en que el Señor habrá de conducirnos, guiarnos y enseñarnos, mostrarnos su bondad perfecta. Tomamos un momentito para orar. Honramos tu presencia, Padre Celestial. Te queremos suplicar, Señor, en este momento, abras nuestro entendimiento para ver, Señor, tus diseños, tu perfección, Señor, lo que tú has dispuesto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, esta es la última eh, parte o el último elemento de la serie que llamamos La Compañía de los Profetas, porque hemos seguido cómo los profetas fungieron un papel muy importante. Pero distinga, por favor, porque no era solamente el asunto de hablar por hablar, porque esa es la diferencia. Los profetas no hablaron por hablar, no hablaron simplemente juzgando cosas o externando una opinión, un parecer sobre alguien, sobre un reino, sobre algún personaje. En realidad los profetas de Israel fueron guardianes del orden, de un orden que se alteró por la realeza corrompida de Israel, por el sacerdocio corrompido. Y los profetas se mantuvieron en su propio campo, en su propio ámbito de operación, se mantuvieron fieles observando instrucciones que el Señor les dio. Y mucho de lo que hicieron los profetas, porque de verdad los profetas derrotaron reinos, detuvieron la lluvia, detuvieron intervenciones de ejércitos terribles en contra de Israel. Manifestaron señales, manifestaron prodigios, manifestaron cosas. No fue simplemente hablar por hablar, porque muchas veces esta es el problema o la dificultad con que muchas veces entendemos lo profético, hablar, el simple acto de ejercer la facultad de hablar. Y en esa situación hay cosas que no podemos dejar de lado. En este caso, los profetas fueron tremendos. Y los profetas juzgaron también naciones. A mí me ha resultado una impresión muy fuerte descubrir que la casa de Jehová, el templo de Jerusalén, fue saqueado 5 veces. La primera, el rey de... la primera está... aquí nos faltó un poco de astucia. Me disculpo aquí porque me va a tomar un momentito. Primero de Reyes, esto está en Primero de Reyes 14, en el versículo 26. Mira por favor lo que dice la escritura. Un momentito por favor, porque aquí me faltó revisar un asunto antes de activar el asunto de... Verán, tenemos en el momento de hacer la grabación, ahora lo grabamos. Tengo bastantes páginas abiertas, bastantes cosas, y luego hay que ordenarlo. Y no lo ordené, adecuadamente antes de
antes de empezar, y entonces esto hace que me voy a ir tardando un poquito, espero no tanto. Mira, por favor, ya está, ya tenemos la primera cita. La primera cita está aquí. Al quinto rey del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y tomó, dice, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. Y también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Pero observa por favor, porque en los días del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, y este Sisac, rey de Egipto, saqueó la casa de Jehová. Por favor, observa. Este es un asunto importante. Ahora, hay otro texto que lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 12, en el verso 18. Permíteme un momentito. Ahorita lo ponemos aquí. Un segundo, por favor, porque esto debería ser más ágil de haberlo ordenado, pero se me chispoteó. Pero mira lo que dice la escritura. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Con todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras. Un momento, no es este el texto. Ya vi cuál es el problema. Es segundo de Reyes. Disculpen ustedes. No era este. Era segundo de Reyes, no primero de Reyes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, rey de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Observa por favor, porque ahora el que está de por medio es Hazael, rey de Siria. Este es un asunto complicado. Hazael, rey de Siria, o Siria, como hemos visto en otro momento, es una nación que representó un serio dolor de cabeza para Israel, por cuanto Siria tenía un aspecto un tanto complicado. Te explico que Siria tenía que ver con el Señor. Había una intervención del Señor en Siria, y Dios hablaba a los reyes de Siria, y Siria escuchaba la voz del Señor. Esto es algo muy impresionante. Por favor, distingue, porque Siria tuvo un propósito de parte del Señor. Y lo que nosotros podemos distinguir en este texto, bueno, por un lado fue Egipto, ya lo vimos. Ahora estamos viendo que fue Hazael, y Hazael también fue de los que saquearon la casa del Señor. Y quien se vio beneficiado, digámoslo, por el saqueo de la casa del Señor.
Y esto es algo fuerte porque, porque de verdad que el Señor permitió que estas naciones se enseñorearan de Israel, pero fue el Señor quien lo permitió. Distingue esto, por favor, porque hay cosas que nos es de pronto difícil de reconocer o de distinguir en medio de procesos difíciles, pero tenemos que advertir o reconocer que es el Señor el que está interviniendo, es el Señor el que está haciendo las cosas. Ahora, por favor, síganme en este asunto. Hay un texto más que leemos ahora, en donde leemos lo siguiente: además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó de rehenes y volvió a Samaria. Observamos que ahora fue Joás, rey de Israel, quien toma el oro. Ahora observa, por favor, porque Joás, rey de Israel, ahora es el que resulta el adversario. Ahora es Joás, ahora es el mismo reino del norte el que saquea el reino del sur. Y al saquear el reino del sur se comprueba que Dios tenía un propósito desde el reino del norte para afligir a esa parte del linaje o al linaje de David. Una parte de Israel fue puesto para afligir a la otra parte de Israel. Y lo que vemos aquí es que también los tesoros, el oro y la plata, fueron quitados de Israel de una forma, pues, por demás triste. Observa, porque hay un poco más. Dice este otro texto, este segundo de Reyes 16, a partir del verso 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elam y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Siria, diciendo: yo soy tu siervo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Sigue hablando. Pero lo que a nosotros nos interesa es que ahora es Acaz, otro descendiente, otro de la familia de Israel, otro miembro más de la casa de David, que ahora toma los tesoros de la casa de Jehová y los lleva o los entrega como un presente para que al rey de Asiria, para que lo defienda de la mano del rey de Israel y del rey de Siria. Distinguimos, uno es el reino de Siria y otro es el reino de Asiria. Ahora el rey Acaz básicamente pide ayuda del rey
de Asiria para que lo defienda del rey de Siria. Por favor, identifica esto. Este es un asunto grueso, este es un asunto espeso, este es un asunto complicado. Acaz toma los tesoros de la casa de Jehová y los entrega al rey de Asiria. Y la última parte, bueno, hay un momento más, lo vemos, también quería ya ir cerrando, pero no podemos dejar de ver el desenlace que ocurre en el segundo del libro de los Reyes, en el capítulo 25. Y allí leemos lo siguiente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldereros, las paletas, los despabiladores, los cucharones y todos los utensilios de bronce con los que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que en plata, y todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, sobre todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Sigue hablando, pero aquí nos declara, aquí nos describe que Babilonia finalmente tomó el resto de los tesoros. Por favor, distingue, porque cada uno de estos reyes, cada una de estas naciones tuvo una instrucción de parte del Señor, tuvo una serie de instrucciones, de cosas que el Señor había dicho, y esto que el Señor había dicho, les previno, se los dijo, pero no hicieron caso. Este es el problema. Y aquí el tema es que, o lo que nos interesa a nosotros ver, es que verdaderamente Israel, o había un propósito de parte del Señor en usar a las naciones para afligir a Israel. Y estas naciones, te voy a poner aquí la lista de las naciones. Un segundo, por favor. Está aquí la lista, te escribo en ese momento la lista de las naciones. Egipto, Siria, el rey de Israel, el reino del norte, Asiria y finalmente Babilonia. Ahora, todas estas naciones, cada una de estas naciones, en su momento, fueron sometidas por Israel. Y aún
cuando estas naciones se levantaban en toda su braveza en contra de la nación de Israel, eran los profetas los que juzgaban a estas naciones y las sometían a las cosas específicas que el Señor les había dado. La función de los profetas era tenerlas a raya. En su braveza, en su naturaleza militar, estas naciones eran terribles. Y sin embargo, estas naciones tenían que ser mantenidas a raya, y la función de los profetas fue mantener a raya cada una de estas naciones y tenerlas sojuzgadas bajo la palabra del Señor. La compañía de los profetas, cada uno de los profetas que el Señor levantó en su momento, no fueron uno, no fue un solo linaje, fueron un grupo de personas, muchos de ellos sin nombre, algunos de ellos con nombres, con trayectorias, con familias, con linajes, con libros, otros que aparecieron de por aquí y por allá. Y sin embargo, fueron personas que cumplieron funciones muy específicas, tareas muy especiales, y se levantaron, no solamente para externar una opinión, sino porque a través de su palabra las naciones fueron juzgadas y limitadas al propósito del Señor. Por favor, distinga, porque a veces entendemos el asunto de hablar acerca de naciones o al asunto de personas, de personas en eminencia, como describir opiniones personales, cuando en realidad el propósito es manifestar el poder del Señor, el poder de la palabra, el poder del decreto del cielo, y por ese decreto las cosas fueron mantenidas en el orden, en los límites que el Padre estableció. Realmente ese asunto, ese tema, tiene o nos ubica a todos en el asunto no de que de hablar por hablar, sino de manifestar propósito. Cada una de estas naciones tuvo su función. Mucho tiempo Siria tuvo su función. A mí me parece sorprendente que Siria tuvo una asignación. Profetas le hablaron a Siria. Los sirios escucharon la voz del Señor durante un tiempo, hasta que después se mantuvieron ajenos a la voz del Señor. Pero fue la palabra profética la que estableció ese orden. Por la palabra profética, el curso de las naciones se mantiene. Te digo de verdad que hay cosas que necesitamos entender mejor, porque a medida que entendemos lo que la Escritura nos declara, y en este sentido es importante ver, mira por favor, acompáñame a esto. Un segundo, porque necesitamos ver el Salmo 2, en donde nos dice lo siguiente: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la intención de las naciones. Una y otra vez las naciones van a buscar romper las ligaduras de Jehová y su ungido. Y dentro del ungido estamos nosotros. Nosotros somos los que establecemos ligaduras y cuerdas sobre las naciones para ceñirlos a los propósitos del Señor. Nuestra función es ceñir a las naciones a los propósitos del Señor. Y bueno, pues el Señor, conforme a lo que dice la Escritura en este Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, y luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Bueno, sigue hablando.
Y viene esta exhortación al final. Ahora, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, y servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Pero entonces la función o entonces la situación es distinguir que los profetas de su momento ciñen, limitan, ponen en estrecho, ponen o ciñen cada una de las cosas que ocurren, las ciñen al propósito que el Padre ha establecido. El asunto era entender. El asunto es entender que por muchos que fueran los asirios, por muy complicado que fuesen los de Egipto, por muy difícil que fuese una u otra nación, la palabra y el gobierno lo tenía el Señor. Y fueron los profetas que ejecutaron desde un entendimiento diferente las cosas. Porque muchos solamente veían el problema, veían las aflicciones, veían la necesidad, veían lo contingente, veían lo inmediato. Pero en esto entendemos lo que dice la Escritura, que su camino notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. El pueblo veía las obras de los profetas, pero no entendían los caminos, no entendían los propósitos, no entendían las cosas que el Señor estaba hablando, no entendían los elementos que el Señor había puesto y que era muy importante ahora el hecho de que los tesoros del Señor terminaran allá. Implica, no es cualquier cosa, es un asunto mayor, porque esas riquezas sin duda estaban consagradas y era lo más preciado de ese tesoro, y sin embargo cada una de esas naciones terminaron con los tesoros de la casa de Jehová por razones especiales, porque era de parte del Señor que esas cosas habían ocurrido. No era un asunto simple o un asunto, ¿cómo decirlo? Un asunto superficial. En realidad habían allí situaciones gestándose, moviéndose muy fuerte y no lo podían distinguir. El problema de muchos es ver ocurrir cosas y ver las cosas sin entendimiento, ver las cosas sin apreciar o sin reconocer que hay cosas que el Señor tiene que mover, remover, cambiar. De esto se trata. Los profetas tuvieron la autoridad del Señor de juzgar naciones, y las naciones fueron ceñidas a su propósito por la voz profética. Amado Padre, honramos tu presencia y te damos gloria, porque cada cosa que te has propuesto en las naciones es manifestar tus diseños, tus propósitos y tu voluntad perfecta. Te damos gloria, Señor, y te bendecimos por cada cosa que tú has resuelto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues así es la cosa. Por favor, manténganse en comunicación, avísenme si ya vieron esto, con gusto podemos platicar un momentito. Bendiciones, nos vemos en alguna otra oportunidad. Bye.